Cuando empiezo a involucrarme más en el modelaje, empiezo a sentir un vacío muy intenso en mi corazón. Estuve en portada de revistas, estuve maquillando modelaje, ropa, entre otras cosas. Pero te cuento que llegaba a la casa y lloraba. Wow, increíble. Lloraba y yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Cuando Dios comenzó a tratar contigo, ¿pensaste alguna vez entregarle tu vida a Jesús o cómo fue el proceso de varios toques o varios llamados que Dios te hizo? Cuando yo tenía 12 años, yo tuve un sueño en el cual el Señor me hablaba y yo le prometí al Señor en ese sueño que yo iba a predicar su palabra por todo el mundo. Ese sueño me marcó, pero en verdad, como joven al fin, como niña al fin en ese entonces, no tenía padres cristianos, no me imaginé que yo iba a estar en el pastorado. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Desnuda tu alma. ¿Qué circunstancia tú estabas viviendo en ese entonces que Dios comenzó a depositar letras para que hoy sea de bendición para el mundo? Y yo puedo escuchar la voz de Dios que me dice, desnuda tu alma. Yo en el momento no entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Sí fui impactada por ese nombre. Vamos, desnuda tu alma. Es impactante realmente. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Dios te bendiga, familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos, sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Como siempre, tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Familia, hoy tenemos una invitada pero muy especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la han visto, otros quizá han visto lo que Dios ha hecho con ella a través de conferencias y muchísimas cosas. Hoy vamos a conocer un poquito más cómo ha sido Dios en su vida, cuán bueno es Dios con ella, y creo que hoy vamos a ser pero muy edificado. Está con nosotros la ministra Mabel Valenzuela, ¿verdad? Valenzuela, bendiciones para ti, ¿verdad? Y todas las personas que nos van a ver. Qué bendición poder estar contigo. Quiero decirte públicamente que te sigo, que te veo, que te admiro, que te respeto. Gracias. Y que gracias por tenerme en tu programa. Amén. Para nosotros es una honra, ¿verdad?, que haya abierto las puertas para que seamos de bendición para ti. Gracias. De verdad que sí. Amada de Dios, muchas personas obviamente te admiran, nosotros te admiramos bastante, que a pesar de que eres joven, decidiste dedicarte a Dios por completo, hacer la voluntad de Dios. No es fácil, ya que estamos en un mundo con muchísimas ofertas, tentaciones. El enemigo siempre de una u otra forma quiere mantener personas que tienen la gracia de Dios entretenido en otras cosas. Sé que eres una profesional, tuviste una carrera muy exitosa, y la carrera que tuviste, no todo el mundo ha tenido ese privilegio de llegar a ese lugar, y decidir seguir a Cristo no ha sido fácil. Para otros que no conocen a Dios, quizás dirán, se volvió loca, no sabe qué hacer, pero tú que conociste a Dios sabes el privilegio que es bueno tener a Dios en nuestro corazón. Queremos conocer un poquito más. Antes de, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia, verdad, antes de conocer a Dios? Bueno, yo me crié aquí, en República Dominicana, hasta los 12 años, en Cristo Rey. Mi madre emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. Wow. Y me dejó con mis tías, que de verdad que agradezco, ¿verdad?, el amor y el cariño que siempre me brindaron en ese tiempo en ausencia de mi mamá. Pero desde niña yo tenía una vecina llamada Argentina, que todavía estoy en contacto con ella, wow, que habla de redundancia. Ella me llevaba a la iglesia, y yo te cuento que yo iba a la iglesia con ella para comerme la galletica y el refresco rojo. Y de verdad que me crié en Cristo Rey, siempre con muchos sueños, siempre miraba a mi alrededor y decía, yo sé que Dios tiene cosas para mí. Recuerdo en una ocasión en especial, tenía yo más o menos 8 años, le escribí una carta a Dios. Y en esa carta yo le decía al Señor que yo lo amaba. Yo empecé como a conquistar a Dios, y por así decirlo, y lo puse en una piedra en el patio. Y fui a buscar la carta, y la carta nunca apareció. Yo creo que esa cosa no lo he contado muchas veces. Pero creo que desde ahí, ¿verdad?, comenzó mi conexión con el Señor. Y ya luego a los 12 años sí me mudo a Estados Unidos con mi mamá. Fue una reunificación. aunque fue un poquito difícil, ¿verdad? Porque pasaron años, entonces para uno adaptarse ya
en la adolescencia, un país nuevo, un idioma diferente. Ya mami se había casado, tenía otros hijos, entonces fue como una transición un poco dura, si por así decirlo. ¿Qué tiempo duraste más o menos para adaptarte por completo? En el ambiente, un país nuevo, conocer nueva familia prácticamente. Bueno, tomó tiempo realmente. Yo le doy gracias a Dios que me dio madurez. Yo me fui con esa mentalidad de agradecimiento porque cuando tú vienes de nuestro país, ¿verdad? Un país que hay muchas carencias y tú te ves en un país que te ofrece oportunidades. Yo desde niña estuve muy centrada en eso y siempre quise como aprovechar esa oportunidad que Dios me estaba dando. Sí. Y realmente tomó tiempo, pero pude llevar y aprender. Fue muy burlada en la escuela por no conocer el idioma. También mi mamá no tenía muchos recursos para comprarnos ropa de marca. Tú sabes que en la escuela usualmente, no sé aquí tanto, ahora mismo en el país, cómo se maneja eso, pero allá los muchachos en la escuela, si no tienen unos tenis de marca, una camiseta de marca, se burlan de ti. Wow. Y yo recuerdo, Joselito, me acuerdo como ahora mismo, porque yo era traviesa también, que mucho se burló de mí, me dijo, y esos zapatos de Payless, y yo le dije, algún día Dios hará cosas grandes conmigo. Lo miré así, con esa seguridad. Nunca dejé como que esa burla dañara mi corazón. ¿Cómo manejaste ese ambiente, o sea, cambiar de un país a otro? ¿Cómo fue tu nuevo comienzo? Mientras los años iban pasando, 14 años, 15 años, 16 años, ¿cuáles fueron tus aspiraciones, tus sueños en ese lugar? Realmente desde niña soñé con prepararme, soñé con estudiar. Yo entendía que las oportunidades estaban para aquellos que se preparaban. Sí, en la escuela hubo ofertas. A esa edad es muy peligrosa, los adolescentes tienen mucha oferta, pero yo decía, no quiero tener novio, no quiero involucrarme en cosas que me vayan a traer problemas, y me mantuve muy enfocada porque sí tenía el anhelo de ir a la universidad y Dios me dio el privilegio también de estudiar y prepararme. Entonces siempre me mantuve en una línea, siempre supe lo que quería y cuando veía que algo me era de peligro, me alejaba. Aunque no le estaba sirviendo a Dios, aunque no iba a la iglesia, pero había un cuidado de Dios en mi vida realmente, una sabiduría. Oraba al Señor cuando tenía o anhelaba algo, le oraba al Señor. Y entonces yo sí puedo decir que del Señor desde mi niñez me ha guardado. Wow, qué gran bendición. A la misma vez también fuiste trabajar, tu carrera fue en modelaje, ¿verdad? No, yo comencé en el modelaje después que me gradué de la universidad. Ok, ¿qué edad tú tenías más o menos? Cuando me gradué de la universidad tenía 22 años. Okay. Yo estudié psicología y negocios. Sí me hicieron una oferta cuando tenía 17 años y era elegir entre la universidad o el modelaje. Wow. Y yo entendí que el modelaje era algo pasajero. Así es. Yo entendí que la belleza artificial o por fuera, ¿verdad? Es algo que pasajero, que uno después se engorda y se pone viejo y todo eso. Años, sí. Pero una carrera perdura y entonces elegí por estudiar primero. Sí recuerdo que dije entre mí, si es para mí, volverá. Wow. Y cuando entré en modelaje fue por mi mejor amiga. Mi mejor amiga estaba concursando en un reinado que se llama Desfile Dominicano en la ciudad de Lawrence. Y ella me dijo, vamos para allá para que tú participes también, a ti te van a coger. Y yo le dije muy confiada, si yo voy a ganar. Wow. Fuiste positiva. Fui positiva y gané el concurso. Y de ahí entonces comenzó esa pasión por el modelaje. Llegó un tiempo que estaba ejerciendo mi carrera como trabajadora social y también como modelo. Y luego se me da la oportunidad de venir al país en ese tiempo y participar en el país, en la cual quedé como primera finalista. Tuve la oportunidad de estar en diferentes ambientes del medio, pero había algo, Joselito, como que no me conectaba por completo con el medio. Porque yo creo, siempre he sido una persona muy real. Tú sabes que el medio es una fantasía, la gente lo que ve en la televisión se lo creen. Así es. Entonces yo no puedo ser así. Wow. Entonces sí tuve un poquito de dificultad como encajando en ese ambiente porque yo no puedo vivir de fantasía, no puedo vivir de apariencias. Wow.
Entonces el medio es de mucha apariencia. ¿Qué tuviste en medio de esa carrera, detrás de la cortina? Tú sabes que siempre se ocultan muchas cosas. A la misma vez, obviamente, hay cosas que uno se reserva en muchas áreas, pero a veces siempre uno da un pequeño testimonio para aconsejar a otras adolescentes que tienen sueños, tienen aspiraciones, pero a veces no saben a veces la consecuencia que hay detrás de todas estas cosas. ¿Cómo pudiste manejar las ofertas, la tentación y cómo Dios pudo sacarte de ese lugar? Yo doy gracias a Dios que cuando comencé el modelaje entendí que para mí en ese momento era un hobby, era una experiencia, no soñé en sí de hacer una carrera del modelaje, entonces eso en lo particular a mí me ayudó. Pero sí te puedo decir que una persona, una joven que no tenga la madurez para estar en ese ambiente puede fracasar fácil. Exacto. Porque los medios te ofrecen cosas ilícitas. Ejemplo, drogas, alcohol, ofertas de hombres que te ofrecen para tú llegar a algún lado, tienes que acostarte conmigo, yo te puedo patrocinar, pero es a costo de esto. Entonces, si tú no tienes la madurez para manejar eso, tú puedes caer por la ambición. Te reitero, para mí fue algo más opcional, como un hobby, una experiencia, pero yo sé que hay muchos adolescentes que dejan la universidad o dejan la escuela persiguiendo el modelaje. Wow. Mi recomendación para todas esas jóvenes es que no dejes de estudiar por seguir los medios de comunicación o por seguir un sueño de un modelaje, sino que te prepares y si Dios te da la oportunidad de llegar, que sea por tu talento y tus méritos, no porque tengas que hacer cosas ilícitas que más adelante van a traer consecuencias. Wow, gloria al Señor. Cuando conociste a Dios, ¿qué edad tú tenías y qué te llamó la atención de ser cristiana, siendo muy joven en ese entonces? Bueno, mira, te cuento. Yo recuerdo, yo iba a venir para el país a participar en Reina Nacional de Belleza. Y el hermano del pastor Teófilo Alcántara, que es mi padre espiritual, wow, me estaba haciendo una entrevista. Y en medio de la entrevista, él me dice, mi hermano es pastor. Santo. Y también es vicecónsul en Boston. Yo dentro de mí, la verdad, el primer pensamiento que vino a mi mente fue, ¿y a mí qué? Que tu hermano sea pastor, ¿sabes? Yo en mi mente como que no conecté una cosa con otra. Me puso en contacto con el pastor para dar una asesoría del país, de cómo manejarme, porque yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 12 años, iba a viajar a los 23, 24 para participar, no conocía el país, no conocía el ambiente, y yo recuerdo que cuando fui a hablar con el pastor vio ese llamado en mí. Yo creo que el Señor le reveló eso. Una fe sobrenatural. Pero cuando empiezo a involucrarme más en el modelaje, empiezo a sentir un vacío muy intenso en mi corazón. Wow. Estuve en portada de revistas, estuve maquillando modelaje, ropa, entre otras cosas. Pero te cuento que llegaba a la casa y lloraba. Wow, increíble. Lloraba y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Porque a mi edad, en ese entonces, yo creo que una joven de 24 años, que ya tenga una carrera universitaria, que está creciendo en los medios de comunicación, que está creciendo en el modelaje, tiene, ¿verdad?, lo que cualquier joven a esa edad anhela. Así es. Pero no tenía a Cristo. Santo, había un vacío. Y realmente cuando tú no lo tienes a Él, no tienes nada. No tiene nada. Santo. Y yo recuerdo que el pastor me vivía invitando a la iglesia. Él fue muy paciente y consistente conmigo y le agradezco eso muchísimo. También a mi pastora Yaré Alcántara, que estuvo ahí con tanto amor siempre. Y esa paciencia de yo ir a la iglesia y no ser juzgada, y eso es una de las cosas que le hablo a los pastores, dejen que la gente lleguen como están y que sea el Espíritu de Dios que vaya transformando, no le pongan de una vez una carga. Yo ahora recuerdo, hago memoria, que yo iba en minifalda y yo pensaba que estaba acabando con mi vida, ¿verdad? En ese entonces, pero nunca sentí esa presión, ni que nadie me miró mal, ni que nadie me miró raro, y eso causó que yo me enamorara de Cristo. Pero la primera vez, Joselito, que entré a la iglesia cristiana allá en Boston, Centro Oasis de Vida, estaban cantando Cristo, yo te amo. Dios. La hija del pastor, Gianni Alcántara. Esa niña tiene una unción que too much.
Y cuando yo empecé a escuchar esa adoración, Santo. Cristo, yo te amo, Wow. Poderoso. yo literalmente sentí como el Espíritu de Dios me abrazó. Aleluya. Fui abrazada por el Espíritu Santo y dije, wow, pero ¿qué es esto? Esa presencia me arropó, esa presencia me enamoró. Santo. Y desde ese momento yo quería seguir sintiendo esa presencia. Santo Dios. Así comienza toda esta travesía. ¿Y comenzaste a cantarla juntamente con ellos o no te la sabías muy? No me la sabía, nunca había escuchado música cristiana. Wow. Sí, cuando era niña te digo que iba a la escuela aquí para leer los coritos, que yo me sabía, pero era como que te sacan de un mundo y te entran a otro. Ahí yo entiendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Es porque literalmente cuando tú estás en las tinieblas, tú solamente conoces lo de las tinieblas, pero cuando tú vienes a Cristo, todo cambia. Así es. La música, todo. Cuando Dios comenzó a tratar contigo, ¿pensaste alguna vez entregarle tu vida a Jesús o cómo fue el proceso de varios toques o varios llamados que Dios te hizo? Bueno, me esquipié una parte. Mira, cuando yo tenía 12 años, yo tuve un sueño en el cual el Señor me hablaba. Santo. Y yo le prometí al Señor en ese sueño que yo iba a predicar su palabra por todo el mundo. Ese sueño me marcó. Pero en verdad, como joven al fin, como niña al fin en ese entonces, no tenía padres cristianos, mi familia no le servía al Señor, no tuve una guía o alguien que me encaminara. No me imaginé, si tú me hubieses preguntado años atrás, que yo iba a estar en el pastorado, iba a estar haciendo todas estas cosas. Esto es el sueño de Dios en mi vida. Así es. No es el sueño de Mabel. Mabel se preparó para otras cosas, pero Dios tenía una agenda ya conmigo. Gloria a Dios. Y cuando tú eres marcado por Dios, aunque tú trates de correr, Santo. Él te alcanza. Así es. Y yo creo que desde niña realmente siempre he amado a Dios. Wow. ¿Tú conociste a Dios en la iglesia del pastor Teófilo Alcántara. Yo me bauticé en esa iglesia, fui discipulada en la iglesia. Todo realmente, ahí comenzó mi travesía. Yo le contaba al pastor Alcántara que yo dije, pastor, ¿usted se acuerda una vez que yo estaba en el servicio, yo pasé hacia adelante, había una atmósfera de gloria terrible, como decimos, ¿verdad? Y la mano del Espíritu de Dios tocó mi cabeza. Wow. Yo sentí una mano gigante que bajaba y me tocaba la cabeza. Y yo decía, wow, pero el pastor no tiene, yo tenía los ojos cerrados, y yo decía, pero el pastor no tiene la mano tan grande. Dios. Porque era algo gigante. Sobrenatural. Y entonces yo recuerdo que yo me fui a casa y empecé a buscar música cristiana. Aleluya. Y literalmente, si yo no escuché Cristo, yo te amo, y Espíritu de Dios llena mi vida más de 100 veces, Dios. dime mentirosa. Oh, Esa my God. noche, Dios entró a mi habitación. Aleluya. Esa noche, literalmente, mi espíritu salió de mi cuerpo. Quebrantado. Fue muy fuerte lo que sentí con el Señor. Y yo, además, le decía al Señor, Jehová, yo te amo. Wow. Yo te amo y te necesito. Santo, desde ese mismo momento que le entregaste tu vida a Jesús, que tu vida cambió por completo. ¿Qué pasó con tu carrera? Tus amigas, el ambiente que te rodeaba, las personas que iban a promover tu carrera, las personas que querían invertir en ti, cuando se dieron cuenta que tu vida era transformada por Dios, ¿qué pasó en ese momento? Vienen pérdidas, obviamente. Uno entra en una etapa que tú te desconoces. Wow. Tú no sabes quién eres, tú no sabes hacia dónde te diriges. Tú entiendes que tú estás caminando hacia una dirección, pero algo como que te está jalando hacia otra dirección. Y fue una transición. No te voy a decir que fue de la noche a la mañana, No fue fue una fácil. transición, pero ya los ambientes no me gustaban. Santo. Recuerdo que a veces salía con mis amigas a las discotecas y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Me sentía perdida, no me sentía bien. Luego iba a la iglesia el día siguiente y decía, como que me siento mejor aquí, como que aquí me lleno, como que... Entonces fue una transición. Proceso. Cuando yo recuerdo en una ocasión, nunca se me olvida, yo fui a Nueva York con mi mejor amiga y fuimos a parrandear, como decíamos, ¿verdad? En ese entonces. Cuando llego a mi casa, a Boston, Massachusetts, tuve un sueño con el Espíritu de Dios en la cual me decía, elige Wow. el mundo o yo, porque no puedes estar con los dos. Dios.
Y en el mismo sueño yo le dije al Señor, yo me quedo contigo, Jehová. Wow, aleluya. Mi espíritu reconocía que es el lugar donde pertenecía. Así es. Y ahí empecé a tomar a Dios más en serio, Wow. con mis luchas, porque no es fácil. No, no es fácil. No es Y más de fácil. donde Dios te sacó. No es fácil, con tantas ofertas, con tantas cosas, pero cuando Dios te toca, cuando tú tienes un encuentro genuino con el Espíritu Santo, tú no quieres más nada. ¿Cómo tú sentiste la atmósfera de tus amigas cuando ellas escucharon que ya tú eras cristiano? Que yo me estaba volviendo loca. ¿Te dijeron eso? Incluso la primera que se levantó en mi contra fue mi mamá en ese entonces. Wow, wow. Ella me dijo, ya tú no hayas qué hacer, muchacha. Dios. Ahora te ha cogido ahora con ser cristiana. ¿Qué es lo que te pasa? Wow. Y yo le dije con esa seguridad, y tú también le vas a servir a Cristo. Así mismo, la miré así muy... Mami era una mujer de mucho carácter, mami falleció hace 3 años y medio. Mami tenía mucho carácter y yo le dije así mismo, le dije, y tú también le vas a servir a Cristo. Wow, santo. Y no, todos como, me veían como una loca. ¿Qué Cuando pasa se ahí? iban a andar, yo decía, yo no quiero ir. Pero ¿qué es lo que te pasa? Eso es lo que pasa con los religiosos, que cuidado si te vuelves loca ahora con la religión. Pero yo me sentía también en la presencia de mi Santo. padre, que no era negociable. Aleluya. Ya yo había probado el mundo, ¿y qué me dejó el mundo? Pérdidas. Pérdidas. ¿Tus amigas decidieron seguir tus pasos o decidieron cómo coger su lado? Se alejaron, Se alejaron. me respetaron, eso sí, me respetaron, Wow. pero te puedo decir que recientemente, hace un mes y algo atrás, mi mejor amiga de mi niñez Amén. se bautizó. Wow. También tengo una muy buena amiga aquí en el país, Aleluya. que fuimos a la secundaria juntas. Ujú. Y cada vez que vengo al país me junto con ella, pero es una líder ahora en su iglesia. Aleluya. Entonces, todas mis amigas de infancia, de esas amigas que eran bien cercanas, todas le están sirviendo al Señor. Aleluya. Entonces, Qué creo que bendición. sí, que Dios ha hecho un trabajo extraordinario. claro que sí. Amén. ¿Qué tiempo duraste para ser bautizada? Más o menos. ¿A lo cuánto? Ay, no recuerdo con exactitud, tal vez 7, 8 meses tomé la decisión de hacerlo. No de un todo segura en el momento, Amén. pero sí mi corazón anhelaba estar con Dios y hacer las cosas bien, experimentar lo que la gente experimenta cuando está en el Señor. Así es. Y fue una lucha, Pero pero lo lograste. hemos perseverado. Así es, eso es lo más importante. Segundo, antes de Dios entregarte el pastorado, ¿qué liderazgo tú tenías en la congregación? ¿Cómo te manejabas en la iglesia? Ay, ay, ay. Yo he pasado por todos los ministerios. Yo la adoradora, Wow. aunque los pobres, ay, hombre. De verdad, mira que y yo desafiná y dándolo Ay, todo, yo pero- pensando que pero estaba con el acabando. alma, con el alma adorando al Padre. Pero hasta que me di cuenta, yo lo que estoy haciendo es pasar trabajo a los que sí cantan, porque una gente entonada y uno desentonado. ¿Sabes? También fui ujier, Wow. pero cuando mi llamado en sí comienza, cuando ya yo empiezo realmente a entrar en aguas profundas, fue cuando comencé un ministerio llamado Casa de Misericordia en la ciudad de Lawrence, que es trabajando con los adictos de la calle. Santo. Tiempo completo. El Señor me dio la oportunidad de levantar esa obra desde cero. Wow. Y de verdad que ahí yo aprendí a tener compasión, Por las almas. a no juzgar, a amar a la gente y ver cómo el poder de Dios puede transformar a alguien Así es. que tú lo ves totalmente derrotado, pero hay esperanza. Gloria a Dios. Ahí, esa fue mi escuela ministerial. ¿En qué sentido? Ahí yo experimenté todo lo que un pastor tiene que pasar Aleluya. para ser formado por Dios. Ay, ay, ay. Y con eso creo que me entiendes, ¿verdad? Claro, claro. Cuando escuchaste a Dios que te dijo, prepárate que te entregue un pastorado. Yo no quería, Ay, ay, ay. no quería. Tu primero 2 meses en el pastorado, Ay, ¿cómo? no. Ay. ¿Cómo pudiste? Mira, a mí me decían pastora antes de ser ungida, Wow. pero el Señor me unge en sueño Santo. como pastora. Wow.
Yo tuve un sueño en el cual el Espíritu de Dios me dijo, prepárate que te me entren los huesos. Aleluya. Y me echan aceite, pero mucho aceite en el sueño. Eso pasó un sábado, yo soñé eso un sábado. El domingo voy a la iglesia de mi pastor, el pastor Alcántara, en Boston, y el pastor hace un llamado que el Señor le había dado dirección para ungir a los pastores. Ay. Lo mismo que viví en el sueño, lo viví real. Y el pastor se inspiró, él me botó el galón de aceite en la cabeza también. En ese momento, ¿cómo te sentiste? Me sentí, wow, esto en serio. Esto en verdad es en serio. Es muy fuerte porque uno entiende que es una responsabilidad. Muy grande. Yo le decía al Señor, yo quiero hacerlo bien para ti. Santo. Yo no quiero jugar con lo tuyo. Gloria a Dios. Necesito prepararme, santificarme más. Es muy fuerte realmente porque hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que están jugando con el Evangelio. Y esto es muy delicado. Muy uno serio. puede servir de luz, pero uno puede también servir de piedra de tropiezo. Así es. Entonces, comenzó mi formación ahí más profunda, de lectura, de búsqueda, para yo cambiar mi estatus en Facebook, de que diga Pastora Manuela Valenzuela. Eso fue un proceso, porque yo no lo aceptaba. Yo decía, pero de tantas personas, Dios, que tienen más preparación que yo, ¿por qué yo? Y hasta el sol de hoy, a veces hay momentos que yo digo, wow, pero uno se pregunta, ¿será verdad que soy pastora? Pero el amor por las almas siempre han estado ahí. ¿Qué tiempo tiene en el pastorado? ¿Cuántos años? Tengo ya aproximadamente 8 años. Wow. ¿Qué edad tú tenías en ese entonces cuando comenzaste a pastorear? Ay. Yo tengo 40. Vale. Mira, tú no lo aparentas. Yo pensaba que tenía algunos 27 años. No te dejes engañar por la apariencia. Ya son 40. Entonces yo tenía aproximadamente 32 para 33, algo así. Santo. Sí. Y siendo joven, habían personas que te preguntaban que siendo joven, ¿cómo tú podías? La gente pensaba que estaba loca. Sí, porque yo estaba en la comunidad, yo estaba muy activa en la comunidad, en el área del modelaje. Yo preparaba a las niñas para participar en fashion show y todo eso. Entonces, cuando la gente ve esta transición de repente de que, ven acá, esta no era la misma que modelaba y que preparaba a las jóvenes y ahora pastora, la gente entra en un choque. Pero algo que sí me ayudó era la excelencia, porque yo pienso que cuando Dios te marca, pone algo de excelencia en ti, que en todo lo que tú haces, lo tratas dentro de tu capacidad y tus recursos de hacerlo bien. Entonces la gente como que respetó esa transición porque veía que aún cuando yo estaba en lo secular, trataba de hacer las cosas, ¿verdad? Bajo una línea de respeto. Santo. Entonces la aceptación en ese sentido fue un poco más fácil. Wow. Dentro del pastorado, hay igual que nació el libro que Dios te entregó. ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Desnuda tu alma. Wow. Ese libro nació en qué circunstancia tú estabas viviendo en ese entonces que Dios comenzó a depositar letras para que hoy sea de bendición para el mundo. Déjame contarte la historia de Desnuda tu alma. Como te conté anteriormente, yo trabajaba en un ministerio de tiempo completo con los adictos. Ahí se daba ropa, comida, se bañaban, se predicaba todos los días, todo eso. En una ocasión estaba yo lavando el baño del ministerio y yo puedo escuchar la voz de Dios que me dice, desnuda tu alma. Wow. Yo en el momento no entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Sí fui impactada por ese nombre, desnuda tu alma. Es impactante realmente. Y yo dije, bueno, ¿qué será lo que Dios quiere hacer con esto? Y dije, déjame hacer un grupo de charla con los mismos desamparados para escuchar su historia. Y le llamé al taller Desnuda tu alma. O sea, le puse automáticamente al taller Desnuda tu alma. Santo. En ese momento había una joven que a mí me desesperaba. Wow. Porque uno tiene que ser muy procesado para tú tener el corazón pastoral. Dios tiene que poner mucha compasión en uno, ¿verdad? Y mucha paciencia. Y mucha paciencia. Y había esta joven que era muy llenita, muy llenita. Ella todo el tiempo estaba brincando, inquieta. Era muy movida. Y a mí me desesperaba hasta ese día. Hasta ese día que cuando comenzamos cada quien a hablar de su historia, de su niñez y todo eso, ella cuenta
cómo fue abusada por su padre biológico. Wow. Y que a los 14 años quedó embarazada por su padre biológico. Y entonces se entra el gobierno, le quita al niño, nunca conoció al niño. Ella abrió su corazón y habló cómo ella cogió la calle, empezó a usar drogas. Y un sinnúmero de experiencias que ella experimentó. Dios mío, yo dije, oh Padre amado, realmente la gente necesita sanidad del alma. Porque a veces juzgamos por la apariencia, por las conductas de las personas, sí, sin pero saber lo que pasó en el pasado. No sabemos qué viene detrás de. Desde ese día mi perspectiva cambió. Desde ese día empecé a hacer talleres con ellos. Y el Señor le entregó poco a poco un material de un taller de sanidad, combinando la psicología, el arte y la palabra del Señor. Y hubo una respuesta. Empecé con los desamparados, luego hice un taller con las mujeres y hubo respuesta. Luego fui invitada al país, a traerlo al país. Y comenzó como Dios a ordenar todo. De Desnuda tu alma. Entonces, es en sí un taller de 10 semanas más o menos. ¿Cuántas personas tú tienes integrada a la persona que tú le impartes esas palabras? O sea, en el medio del taller, ¿cuántas personas se reúnen contigo? Omega, depende. Si es un taller pequeño, pueden ver de 15 a 20 mujeres, porque son consecutivas. Exacto. Por semanas. El Señor también me ha permitido traerlo como conferencia, tanto aquí en República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras, México. Wow. El Señor me permitió, ¿sabes? De lavar un baño, de lavar un baño, porque ahí fue que el Señor entregó el ministerio de Desnuda tu alma. Nunca imaginé. Wow. Nunca imaginé. Dentro de ese tema, tomando 2 segundos rapidito, ¿qué pasó por tu mente si, teniendo una carrera de modelaje, siendo una gran profesional, una joven muy exitosa, que te encontraste en el servicio lavando baños? ¿Te pasó algo por la cabeza? Señor, yo no lo creo que estoy aquí. Y va lavando baños. Déjame decirte que cuando yo en el verano cuando me gradué de la secundaria, me tocó cubrirle a mi mamá por 2 meses en su trabajo. Mi mamá limpiaba, housekeeper, el servicio, ¿verdad? Sí. Y yo decía, yo tengo que estudiar porque esto no es para mí. Cada vez que me tocaba limpiar un baño, yo decía, yo tengo que estudiar porque esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces Dios me lleva, después de ser profesional, de pasar por el modelaje, a estar en un ministerio, que me corresponde también lavar los baños. Creo que el Señor permitió eso en mi vida y le agradezco tanto a Dios porque, Joselito, de una forma u otra, a veces uno se llena de orgullo. Y Dios va trabajando con el yo, con el ego. Y para Dios poder hacer cosas con uno tiene que entender que uno no es nada. Así es. Que todo lo que uno es y todo lo que uno tiene es por Él y por su gracia. Así es. Entonces sí, fue un poquito chocante. Pero después yo disfrutaba lavar mis baños, realmente. Yo me metía en mis baños y lo brillaba y era como mi wow, Señor, gracias. Porque yo creo que el Señor permitió también entregar ese ministerio de Desnuda tu alma, lavando un baño, porque cuando algo se limpia bien, queda agradable. Wow. Entonces muchas veces nuestras vidas, y lamento hacer esta comparación, está como un baño sucio. Santo, así es. Con un mal olor y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Así es. El mismo Jesús reprendió a los fariseos, donde le dijo, ustedes por fuera se ven resplandecientes, pero por dentro son sepulcros enredados. Así es. Es extraordinario. Me llamó mucho la atención tu libro, lo recomiendo, señores, al 100%. Me gustaría que dentro de los minutos que nos quedan, a ver si tú nos regalas unos segunditos más acá, me llamó la atención el capítulo 66 de la página, donde dice, suelta el luto. Dios. La página 66, lo pueden buscar, suelta el luto. ¿Cómo suelta el luto? Nos gustaría saber un poquito de qué se trata ese tema. En ese capítulo te vas a encontrar cuando me tocó soltar el luto de mi madre. Wow. Está basado en la historia de David. Sí. Cuando David, ¿verdad?, oró por su hijo y el Señor simplemente se lo llevó y él se levantó, se perfumó
comió y fue al templo y oró. Entonces, cuando mi mamá muere, me tocó enterrarla. Yo recuerdo que había servicio ese mismo día. Yo fui, enterré a mi mamá y fui al templo a adorar y a predicar y a hacer lo que tenía que hacer. Obviamente todo el mundo tiene una manera diferente de sanarse. Sí. A mí me sanó el altar. Entonces, cuando nosotros soltamos el luto, le estamos diciendo al Señor, estoy agradecido por el tiempo que me diste a esa persona. Estoy agradecido, Señor, tú tienes el control de la vida y de la muerte. Y muchas personas están atadas a alguien que ya se fue. Y a veces no tiene que ser un luto de alguien que se muere en sí, sino de cosas que nosotros no estamos dispuestos a dejar ir. Así es. Es importante para nosotros avanzar en cualquier término de nuestras vidas, dejar el pasado donde pertenece. Así es. Las personas que Dios se ha llevado, soltarlas. Y una de mis recomendaciones a esas personas, ¿verdad?, que tal vez han perdido un ser querido, es que cómo ese ser querido quiere verte a ti hoy. Aleluya. Te quiere ver llorando, te quiere ver cautivo, te quiere ver detenido o te quiere ver avanzando. Yo, Joselito, todo lo que hago, siempre recuerdo a mi madre. Siempre la recuerdo de una manera positiva. Pienso en ella que ella le gustaría verme crecer. Entonces, recordar a las personas que ya no están y honrarla creciendo. No te detengas. Yo sé que es fuerte, yo sé que es duro, pero honra a esa persona avanzando. Amén. Tu padre, tus hermanos, ¿cuántos hermanos tú tienes? Bueno, mi padre también está ahí en la historia. No me crié con mi papá. Tuve que pasar por esa experiencia de dolor, de soltar también. Nunca estuvo. Y el primer capítulo se llama Dios te formó. Sí, sí. Bajo ese objetivo de que tenemos que entender que nuestros padres biológicos simplemente fueron un canal de Dios traernos a la tierra. Así es. Que quien nos formó y quien nos marcó es el Señor. Así es. La importancia de perdonar. Es muy importante perdonar, soltar. No me crié con él, tengo hermanos de parte de mi padre, son 5, en la cual tengo una relación con ellos, no tan cercana, porque cuando tú no te crías con alguien, eso sucede. De parte de madre tengo 2 hermanos varones y una hembra, yo soy la mayor de ambos lados. Aleluya, qué bendición. Y para culminar acá, también para las personas que le interesa el libro, se lo recomiendo 100%, también en la página 83, me llama la atención, donde dice, aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué experiencia tú has tenido con escuchar la voz de Dios? Los errores que uno comete. Dios. Los errores que uno comete por querer escuchar su propia voluntad, Dios. sus propios deseos. Es tan importante a veces no culpar a los demás, sino nosotros detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿escuché a Dios? ¿Pedí asesoría de Dios? ¿O simplemente quise hacer lo que quise hacer? Dios siempre quiere prevenirnos. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos advierte. Así es. Si nosotros cometemos errores porque decidimos no escuchar al Señor, entonces por los errores que he también cometido y las consecuencias que he tenido que arrastrar con esos errores, entonces te recomiendo que escuches la voz de Dios. Amén. Mírate en el espejo. Así es. Se llama ese capítulo, que es basado en Jacob, ¿verdad? Cuando él cometió un error y más adelante le pagaron con la misma moneda. Aleluya. Entonces lo que uno siembra, uno cosecha. Entonces mejor escuchar a Dios, dejarse direccionar por Dios y no tomar decisiones a la ligera. Así es. También tú has escrito canciones, ¿verdad? Así es. ¿Qué tipo de canciones tú has escrito que hoy en día se ha dado a conocer? Yo tengo una con Melissa Capellán en el grupo Grace, se llama Espíritu de Dios. Dios. Es de adoración. Está Ben, Papá, Gianni Alcántara canta una que a mí me encanta, dice, soy tu Dios. Dice, yo lo he escuchado. ¿Ah? Soy tu consejero. Dios, esa alabanza. Ay, no, yo quisiera, pero no puedo. No sé, si Dios hace un milagro, nadie sabe. Yo estoy orando por ese milagro, pero no llega. Y la más reciente, el más reciente tema se llama Haz todo nuevo en mí, basado en el libro que lo interpreta Melissa Capellán. Ok, qué bendición. Ahora bien, ¿cómo las personas pueden adquirir este libro? Ahora mismo lo tenemos en Amazon.
lo pueden ordenar por Amazon. Queremos posicionarlo aquí en el país, a una librería, estamos trabajando en eso, pero ahora mismo esa es la mejor vía para adquirirlo. Ok. ¿Cómo las personas te pueden buscar en las redes sociales para interactuar un poquito más contigo? Estoy como Pastora Mabel Valenzuela en YouTube, en Facebook, en Instagram. Soy más de Facebook que Instagram. Tengo que modernizarme un poquito, ¿verdad? Igual que yo Sí. más Facebook que Instagram. No, pero la edad, porque a Sí. veces uno parece joven, pero no es, ¿sabes? Facebook era lo más común antes. Así me pueden contactar. Gloria a Dios. Para este año, Dios mío, para culminar, para este año, ¿cuáles son tus agendas, tus viajes, las conferencias que tú estás dando? ¿Cómo las personas pueden, un ejemplo, seguir más tus pasos en las conferencias? Para este año, ¿qué agenda tú tienes? Bueno, a mí me gusta mucho el servicio social. No soy una pastora solamente de altar, de conferencias, de predicar, ¿verdad? Sino que me gusta ir a las cárceles. Este viaje a República Dominicana, vamos a la Casa de la Victoria el lunes, vamos para un orfanato, estuvimos en Barahona dándoles comida a los niños y realmente es lo que me gusta hacer, lo que entiendo que todos estamos llamados a hacer. Así es. También viajamos a Cuba. Wow. A hacer lo mismo, estoy muy contenta, va a ser mi primera vez en Cuba. Aleluya. En el mes de junio. En julio viajamos a Costa Rica. Y la verdad es que yo no hago agenda, el Señor me hace agenda. El mismo Dios. Mi hija Lagna siempre me dice, yo no entiendo cómo es que la gente te encuentra a ti, porque tú ni siquiera andas promocionándote ni nada de eso. El mismo Dios, sí. Porque realmente hay un ministerio que hay que atender. Así es. Es un bebé, como quien dice, ¿verdad? La iglesia. Claro. También trabajo tiempo completo, soy madre, pero cuando Dios te llama, tú no le puedes, decir que no. Así es. El que realmente ha abierto las puertas ha sido el Señor y eso es lo que nos gusta, poder, ¿verdad?, bendecir a otros, que el Señor nos ayude para poder ayudar. Amén. De dar una medicina, de dar una comida, una ropa, un abrazo, ¿verdad? Llegar a esos lugares que muchos nos quieren llegar. Llegar a las cárceles, a los hospitales, a los barrios. Personas que tal vez no tienen esperanza, que nosotros seamos la respuesta de Dios para el pueblo. Wow. Impresionante, familia. Le voy a regalar 5 segundos a la pastora para que rapidito me salude a la iglesia. A la misma vez le mando un saludo a esas personas que han sido de bendición para tu vida espiritual, tus padres espirituales, también familias muy cercanas a ti, y culmine con una oración. Ay, Dios mío, tú me pusiste en un apriete, porque a uno siempre se le olvida a alguien y después se enoja. Miren, si se me olvida a alguien, no se enojen conmigo. Bueno, de verdad que primero tengo que honrar a Dios, ¿verdad? Por ser mi Dios, por ser mi Padre, por estar ahí conmigo. A mis padres espirituales, Teófilo Alcántara, Yanni Alcántara, a mi cobertura allá en Boston, los pastores Rosario, pero a mi hijo, pero hay una persona que tengo siempre que honrarla, Joselito, porque cuando tú pasas por un momento muy difícil en tu vida y cuando todos se van, queda alguien ahí con esa fidelidad que te recoge. Y yo puedo decir que a pesar de su corta edad, esta niña que está aquí, que es mi hija, la Natalia de cámara, tengo que honrarla porque ella no me dejó dar por vencida, porque pasó por un proceso muy fuerte el año pasado, en la cual yo estaba dispuesta a soltarlo todo. Ella todos los días me decía, tienes que escribir el libro, tienes que escribir el libro. Yo decía, déjame tranquila con el libro, no tengo fuerza, no tengo deseo. Me dice, y era una constancia de que ella se fajó, esa portada, le tiró ya la foto, lo editó. Muy bonito. Entonces, la verdad que la honro también. Hay muchas personas, mis hijos de la casa, ay Dios mío, es que son demasiada gente, pero de verdad que Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha puesto personas buenas en mi vida, personas que amo, personas que honro, personas que admiro, gente que no me han dejado dar por vencido. Aleluya. Porque el camino no es fácil. No es fácil, pero vale la pena. Así es. Culminamos con una oración. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.
Padre, gracias, te Sí, bendecimos, te honramos, te glorificamos. Sí, Jesús. Padre, pedimos que cada vida que vea esta entrevista, Dios, pueda ser ministrado y pueda entender que tú eres un Dios que abre las puertas, que sana, que restaura. Un Dios que nos ayuda a perdonar, Señor. Espíritu de Dios, te pido por cada enfermo, Dios, por cada persona que no tiene esperanza, que pueda entender, Señor, que tú eres su salida, que tú eres su esperanza, y que solamente tenemos que aferrarnos a ti, clamar a ti, Dios, que tú nos escuchas de tu santo templo, Dios mío, y que tú, Señor, nos abraza en esos momentos donde nos sentimos tan solos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante, familia. ¡Wow! Señores, no tengo más palabra que expresar. Dios lo ha dicho todo a través de nuestra amada pastora. Honro tu vida, que siga teniendo más éxito, que Dios siga expandiendo tu ministerio alrededor del mundo y que millones y millones de personas puedan ser bendecidas a través de la conferencia, de tu servicio, de tus libros, de tus canciones. De verdad que sí. De verdad que para nosotros es una honra tener la oportunidad de estar acá. Así que puede buscar nuestro programa Impacto de Dios TV para las naciones. Suscríbete. Pueden también buscar las redes sociales de la pastora Mabel, ¿verdad? Ahí en las redes sociales. Así que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana Y siempre. Shalom. Shalom. Amén.